Senador Gutiérrez, ¿cómo está? Como siempre, bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenos días, Antonio, y también un saludo cordial a Rubén, mi tocayo. ¿Cómo Bueno, está? espero que lo hayan pasado este feriado, estos 199 años de la fundación de nuestra querida Bolivia. Bueno, muchas felicidades y gracias nuevamente por la cobertura. Claro, Gracias, sí. pues. Felicidades, Comenzábamos Iván. con, sí, comenzábamos con Rubén hablando de lo que fue ayer, justo el mensaje del presidente, y le preguntamos ahora a usted también qué impresión tiene sobre ese mensaje que hemos escuchado y hemos visto ayer todos los bolivianos. Sí, Antonio. Bueno, nosotros hemos podido percibir el mensaje con bastante expectativa. Se esperaba lo que iba a decir el presidente, lo que iba a informar. Bueno, al menos tres aspectos que podemos destacar de este informe, de este mensaje que ha brindado al país y a la nación. El primer aspecto tiene que ver con recordar cómo estamos. Se hizo una breve historiación, una síntesis de lo que fue la recuperación de la democracia, la recuperación de la salud, la recuperación de la educación, los grandes desafíos y tareas históricas inmediatas que nos habíamos propuesto cuando habíamos asumido como gobierno nacional. Eso es importante, refrescar la memoria a los bolivianos y a las bolivianas. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto que tiene que ver con el tema de la coyuntura actual de carácter económico. Ahí obviamente que seguimos trabajando con el proceso de industrialización de nuestros recursos naturales, más de 150 plantas industriales en todo el país. Eso va a permitir generar una economía de base ancha, una economía de base productiva, ingresos, excedentes, empleos para las familias bolivianas. Y bueno, ahí también se hizo énfasis de que nuestro gobierno nacional está planteando un proceso de exploración porque se descuidó la etapa más fundamental de la cadena productiva hidrocarburífera, como es los procesos de exploración. Entonces ahí nosotros estamos trabajando como gobierno nacional, siempre en esa línea de profundizar el proceso de cambio en la vertiente de la nacionalización de nuestros recursos naturales, recursos hidrocarburíferos, porque no sería sostenible esta política de Estado si no trabajamos en esto de lo que es el proceso de exploración. Bueno, también se mencionó de que se está atendiendo, se está trabajando con relación a las necesidades apremiantes que tiene la población boliviana con relación a la falta de diésel, la falta de los dólares, y ahí obviamente planteó acciones inmediatas con relación, por ejemplo, para la liberación de las exportaciones. Habló el presidente, una liberación completa de las exportaciones. Eso permite que se pueda ir profundizando y reconducir y fortalecer nuestro modelo productivo, económico, social, comunitario. Otro elemento importante que nos llamó la atención en estos momentos en la generación de fuentes de empleo, una mirada hacia la juventud boliviana. Ahí se va a crear un fondo que permita acceder, pero un dato importante que nos llamó la atención es precisamente que los jóvenes, bueno, al no tener experiencia acumulada, no pueden acceder a la generación o al empleo mismo, y de ahí que esto ahora va a ser con una cobertura que permita acceder a todos los jóvenes, o por lo menos a una mayoría de los jóvenes que puedan participar de este fondo. Otro de los elementos que nos llamó también la atención es precisamente la importación de diésel, de este combustible tan importante para que se pueda generar y abastecer con IVA cero. Eso también nos llamó poderosamente la atención en buen sentido. Y bueno, y finalmente un tercer aspecto que nos sorprendió. Para nosotros son medidas heroicas, son medidas históricas que debemos asumir como pueblo boliviano, como gobierno nacional y como Estado, porque ya no es una discusión, una decisión que solo se debe reducir al gobierno o al Estado, sino que aquí, aplicando la democracia ampliada, la democracia participativa, el pueblo boliviano va a definir en las urnas como una forma de dirimir nuestras controversias, nuestros problemas y las salidas institucionales y democráticas. ¿Por qué no? Con la participación conjunta del pueblo boliviano a través de un referéndum que planteó con tres temas muy importantes que ya se
antecedía en esta presentación Antonio y Rubén, nosotros vemos con buenos ojos porque finalmente tenemos que gobernar escuchando al pueblo y hay que saber interpretar el sentimiento y el pensamiento del pueblo, qué es lo que está diciendo, y finalmente el pueblo expresará pues su voz, expresará sus decisiones con su voto, allá cuando estemos concluyendo a las urnas, al momento también de definir una política de Estado como son la concreción y la materialización de las elecciones judiciales. Eso es lo que nos llamó poderosamente la atención en buen sentido, y claro está, a grandes problemas y dificultades, grandes soluciones, son oportunidades que los bolivianos y las bolivianas podemos definir políticas de Estado, políticas públicas, para definir aquí en los próximos 5 años, próximos 10 años, ¿por qué no? Porque la Constitución, nuestra normativa y así la democracia participativa permite a que los bolivianos y las bolivianas podamos definir políticas públicas a través de este tipo de mecanismos de participación como es el referéndum. Sin duda, senador, va a ser otro trabajo que va a recaer en todos, ¿no es cierto? Y sobre todo también en su momento en la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? Que es donde se tendría que canalizar finalmente esta propuesta del presidente lanzada ayer el 6 de agosto. Pero hay otros problemas, Rubén, ¿sí? Bueno, finalmente elecciones judiciales ya vieron la luz, ¿no? Ya tienen luz verde, ya está. Pero hay otro trabajito pendiente también, senador, que ustedes lo tienen que tratar y que no se ve nada fácil por todo lo que hemos escuchado el fin de semana, y tiene que ver con la suspensión de las elecciones primarias. ¿Cómo ve esto, senador? ¿Cuándo se van a reunir? ¿Están convocados? El plazo máximo que tenemos es hasta el 17 de este mes. Ya estamos a 7, o sea, 10 días más y esto tendría que estar aprobado, aunque los vocales del Tribunal Supremo Electoral dijeron cuanto antes mejor. ¿Qué nos dice sobre esto, senador? Sí, Antonio y Rubén, está pendiente esta agenda con relación a la suspensión de las elecciones primarias cerradas. La ley 1096 de organizaciones políticas prevé la democratización interna en las organizaciones políticas. Sin embargo, para esta gestión 2024 se ha priorizado la realización de las elecciones judiciales y ahí aprovechar esto del referéndum que planteó el día de ayer nuestro presidente. Sin embargo, de acuerdo a esa reunión multipartidaria, se ha acordado, y bueno, producto de ese acuerdo ya está en la Asamblea este proyecto de ley que, por cierto, la anterior semana ya aprobaron la Cámara de Diputados. Y para ese efecto nos habían convocado para el día viernes a horas 17:00 a una sesión plenaria en la Cámara de Senadores, y nosotros veíamos que era la oportunidad para abordar este tema, entre otros temas, claro está, el de acompañar a las elecciones judiciales. Así se había establecido, por lo menos en un preacuerdo entre las principales fuerzas políticas al momento de debatir el destino de lo que iba a ir fundamentalmente a las elecciones judiciales. Entonces, lamentablemente se suspendió porque la agenda no tenía otra mirada o el centro de atención con relación a subsanar las listas del TCP, y finalmente nos abocamos de lleno estos 2 días y el día sábado por parte de la Comisión Mixta de Constitución para arreglar las listas del TCP, y finalmente ahí estamos. Se suspendió, no se dijo la fecha y la hora, no estamos todavía convocados, posiblemente para el día de mañana se convoque a una sesión plenaria de la Cámara de Senadores. Esto se debería agendar cuanto más antes y de esa forma zanjar este proyecto de ley que dispone la no aplicación de las elecciones primarias cerradas para estas elecciones que se vienen del año 2025, excepcionalmente para estas elecciones o próximas elecciones generales 2025. Ya en las subsiguientes seguramente se aplicará o no, ya se verá de acuerdo al momento histórico que tendremos en ese en ese momento. Bueno, estamos a la espera porque hay que honrar, aunque en los debates, en los pasillos, inclusive, Antonio, nosotros nos hemos enterado formalmente de que habían propuesto y aprobado ya en la Comisión de Constitución un proyecto de ley que incorpora elecciones primarias abiertas. Entonces, esto nos llamó poderosamente la atención, tomando en cuenta de que
fue el mismo expresidente Evo, el presidente Andrónico, quienes participaron de esta reunión multipartidaria interinstitucional y con las organizaciones políticas y sociales para acordar sobre la suspensión de las primarias para estas próximas elecciones. Y no es posible ahora que se pretenda incorporar otro mecanismo de democratización interna, que por cierto podría debatirse, pero en esta gestión tenemos mucha agenda que resolver, así que no es posible tratar ese proyecto de ley que aprobaron en la Comisión de Constitución, que seguramente intentarán incorporar en la agenda de la próxima sesión, porque ya está el informe de aprobación. Eso nos llamó poderosamente la atención. Y el otro, que viene de la Cámara de Diputados, no se ha atendido todavía. Esperemos de que en las siguientes horas se pueda ya convocar a la sesión plenaria y considerar su tratamiento y consecuentemente su sanción de este proyecto de ley. Senador, la sesión de la Cámara de Senadores ha sido convocada para mañana. ¿Nos quiere decir que no está consignada la sanción del proyecto de ley de suspensión de elecciones primarias en esa agenda, en ese orden del día? Está en el punto de lectura de correspondencias. Entendemos de que en este punto se tiene que dar lectura el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que aprueba la suspensión de las primarias o la no aplicación de la ley 1096 en el punto pertinente de las elecciones primarias. Y bueno, con esa lectura se tiene que de manera inmediata remitir a la Comisión de Constitución. Sin embargo, esa remisión se puede dispensarse habida cuenta de que estamos a 10 días y 9 días, y así va avanzando el tiempo. Consecuentemente, habría que dispensarnos de la remisión a la Comisión de Constitución para que de manera inmediata en la plenaria siguiente se pueda tratar e ingresar al fondo mismo del proyecto de ley. Entonces no hay tiempo para remitir a la comisión y sino más bien dispensarnos de trámite y bueno, con esa dispensación, reitero, se pueda abordar el tratamiento hasta lograr la sanción del proyecto de ley. Ese es el procedimiento legislativo constitucional que sigue, ¿no? Entonces, ante todo hay que fundamentalmente apurarnos para honrar ese compromiso con el órgano electoral y con las diferentes fuerzas políticas que han tenido su representación y que tienen su representación en el Senado y en diputados. Senador, ahora, ¿cómo anda? Seguramente usted también ha hecho sus cálculos, otros senadores ya lo dijeron, con relación a la posible votación. Sabemos que el alevista del MAS va a hacer todo lo posible para evitar que esto avance, ya lo hicieron en la Cámara de Diputados, así que seguramente en la Cámara de Senadores será igual, pero ustedes han hecho ya algún cálculo acá. Algunos representantes de Comunidad Ciudadana y Creemos lo dijeron, no, nosotros garantizamos que eso se va a aprobar, vamos a cumplir lo que firmamos con el Tribunal Supremo Electoral, pero ¿se ha hecho algún cálculo de si les alcanzan o no los votos? Porque no se necesitan 2/3 para esto. Sí, la Constitución en el 163 establece que los proyectos de ley deben aprobarse por mayoría absoluta. Entonces, estoy convencido y soy muy optimista que vamos a alcanzar la mayoría absoluta. Eso significa de que con los votos de la oposición y también de algunos colegas, yo comenté con algunos que estarían dispuestos a apoyar del sector denominado del ala evista, ¿no? Nuestros colegas. Pero nosotros que apoyamos a nuestro presidente Luis Arce Catacora y acompañamos siempre la definición y aprobación de políticas públicas a través de leyes, vamos a apoyar. Al menos nosotros somos 7 senadores comprometidos para sacar adelante los proyectos de ley, vamos a apoyar. Y ojalá que no nos limitemos a una mayoría absoluta, sino también un poco más podamos avanzar. No siempre es bueno trabajar con los mínimos, ¿no? Es mejor siempre tener una participación que pueda construir legitimidades, pero finalmente el procedimiento establece que con mayoría absoluta podemos aprobar. Así que ojalá que reflexione, inclusive el mismo presidente Andrónico,
quien ha firmado, quien estuvo en esa reunión multipartidaria, tiene que ser consecuente con sus actos, convocar, abordar ese proyecto de ley, dar prioridad y no así dar prioridad al otro proyecto de ley que también está ya aprobado en la Comisión de Constitución, como son las elecciones primarias abiertas. Ahora, ¿por qué cree que Evo Morales, el levismo, insisten en aprobar o mantener las elecciones primarias cerradas, senador? ¿Tiene algún criterio? Bueno, ellos quieren hacerse de su candidatura. La madre del cordero de todas las batallas políticas, de todos los enfrentamientos, de la división misma al interior del movimiento al socialismo, es la candidatura. Desde el primer momento, en la primera legislatura, puedo decir, entre el 2021 y 2022, estuvimos unidos, estuvimos convencidos de que no era bueno hablar de candidaturas anticipadas para el 2025, pero ya después de 2 años, inmediatamente plantearon la candidatura del expresidente Evo Morales. Entonces, ese fue el punto de partida para la división, primero en la Asamblea Legislativa Plurinacional y después bajó hasta la militancia, hasta las organizaciones sociales y nos encontramos ahora en esta situación. Ojalá que esto se pueda superar, pero ahí está, es que el expresidente quiere, por las buenas o por las malas, como lo dijo él mismo, hacerse de la candidatura para las futuras elecciones del año 2025. Y el primer paso que ellos ven es que se pueda zanjar en estas primarias, ¿no? Por eso ellos insisten con la realización de las primarias, ahora con un nuevo componente, primarias abiertas, planteando a que pueda participar, inclusive ustedes recordarán, en una conferencia de prensa planteó de que pueda participar inclusive el presidente Luis Arce Catacora. Así que siguen insistiendo para consolidar o hacerse de estas candidaturas para el próximo 2025. Pero aquí hay un problema de origen. Ya la Constitución, ya la sentencia constitucional ha establecido de que no puede existir más de 2 periodos de mandatos consecutivos para un gobernante. Inclusive, esto ya se debatió bastante, pero claro está, en política insisten, y eso responde propiamente a temas o estrictamente particulares, ambiciones personales, corporativos, cuando el país está reclamando que se pueda atender otros temas más importantes, yo diría, en esta coyuntura actual. Senador, si me permite, Antonio. Sí, dale. Si me permite volver a los referéndum, en realidad al referéndum con 3 temas cruciales planteado ayer por el presidente Luis Arce. ¿Cuál es el procedimiento constitucional? ¿Cómo tiene que convocarse a y si no haber óbice u objeciones legales para su convocatoria? Ayer el vocal Tawichi también en Sucre dijo que si bien, digamos, no hay una posición institucional del Tribunal Supremo Electoral, es factible desarrollar elecciones judiciales y a la vez referéndum en el mismo día. Sí, nosotros estamos convencidos de que es posible, además es factible. Hay necesidad de poder preguntarle a la gente y con relación a estos 3 temas importantes. Bueno, tuvimos un referéndum para abrir la Constitución el año 2016 con relación al artículo 168. Ahora vamos a preguntar 3 temas. 2, o en este caso el tema de 146, el artículo 146 de la Constitución Política del Estado, referido a los escaños. Bueno, el otro es reelección continua o discontinua. También nuevamente hace referencia al artículo 168 de la Constitución, y el otro tema que tiene que ver con la subvención o no de los combustibles. Entonces, al menos en estos 2 temas importantes que hacen a la Constitución Política del Estado, porque será una oportunidad de poder plantear una reforma parcial a la Constitución, entonces tiene que seguir un procedimiento constitucional que será activada por nuestro presidente, como lo hizo el día de ayer, ya en el anuncio, en este mensaje al país,
será formalizada seguramente, tomando en cuenta los tiempos y los plazos para este efecto. Para eso, Rubén, necesitamos que el Tribunal Supremo Electoral ya pueda establecer un cronograma, es decir, una fecha de la elección judicial, y con esa fecha de elección judicial incorporar formalmente a través de los mecanismos que establece la misma Constitución y también la ley del órgano electoral y del régimen electoral en este caso. Entonces, nos enviarán seguramente por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se aprobará esta ley, pero además requiere de una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, entonces, y finalmente al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, hay 3 instancias. Estamos hablando de la activación por parte de nuestro presidente Luis Arce Catacora, porque es una atribución que la Constitución permite. Esta será atendida por los mecanismos correspondientes, pasará al Tribunal Constitucional para su control de constitucionalidad y finalmente Tribunal Supremo Electoral para que el pueblo boliviano pueda participar de estas elecciones judiciales y al mismo tiempo pueda responder a estas 3 preguntas para el referéndum. Senador, le estamos entendiendo, ¿no necesita de una ley aprobada en la Asamblea Legislativa este referéndum? Bueno, el presidente seguramente va a remitir esto, aunque algunos opositores ya han planteado de que inclusive su negativa nosotros vamos a atender, porque se activó a través de un mecanismo que permite al presidente. Entonces, si acaso se exige como condición la posibilidad de que pueda aprobarse las preguntas, en este caso, por la Asamblea Legislativa Plurinacional, es un tema de Estado, nosotros tendríamos que atender porque son las preguntas que se tienen que aprobar y esta tiene que pasar por un control de constitucionalidad y finalmente al Tribunal Supremo Electoral. Entonces hay 3 instancias: Presidencia del Estado, Asamblea, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo Electoral. Ahora, senador, cierto, lo de la subvención o el subsidio a los carburantes está ahí, es algo nuevo que tenemos y que no tendría ni por qué tener problema ni debate, es decir, queremos saber qué opina la gente y listo. Pero los otros 2 temas están en la Constitución, por ejemplo, la distribución de escaños que se tienen que hacer sobre la base de la población y en este caso de los últimos datos que va a dar el censo. Lo propio también con la reelección continua o discontinua. En estos 2 últimos puntos, ¿se trataría de buscar más bien una aclaración, una complementación? ¿Tendría que ser algo así, senador? Sí, todavía está en debate, hay mucha confusión, hay que zanjar de una vez, hay que definir de una vez. El tema de los escaños es posible, ¿por qué no? Hay que consultar al pueblo boliviano sobre la composición de los escaños al interior de diputados y de senadores. Entonces, el otro de la reelección continua o discontinua, que el pueblo diga si efectivamente va a existir una reelección continua, una reelección discontinua, pero ya sabemos muy bien de que hay que tomar en cuenta la sentencia constitucional número 1010 establece de que no puede existir más de 2 mandatos constitutivos consecutivos o discontinuos para un gobernante. Así que en nuestro país nadie puede gobernar más de 2 periodos constitucionales de manera continua o discontinua. Entonces, todos estos temas pueden servir como una oportunidad para definitivamente zanjar y aclarar y dar certezas constitucionales y de esa manera que en los próximos años y que para las próximas generaciones, bueno, tengamos ya definidos los límites y parámetros constitucionales de la periodicidad de mandato para presidente y vicepresidente. Senador, a ver, vamos a hacer una hipótesis. En caso de que en el referéndum la votación sea mayoritaria porque la reelección sea solamente en estos 2 periodos y no sea discontinua, ¿se va a incorporar ese elemento a la Constitución o no se va a tocar la Constitución más que esta aclaración que dice Antonio? Sí, va a depender mucho de la pregunta, ¿no? Claro. Rubén, va a depender mucho de la pregunta. Formalmente se tiene que ya construir y presentar y a partir de ese momento ya veremos inclusive cómo se va a proyectar la pregunta, aunque sabemos muy bien
si están de acuerdo con una elección continua o discontinua, pero no hay que olvidar de que los antecedentes también ya están establecidos. La consulta a la CIDH, la sentencia 1010 son antecedentes importantes, el referéndum del año 2016, inclusive existe todavía una sentencia constitucional que habilitó por un tiempo indefinido la reelección, todavía está pendiente esa sentencia, así que hay que zanjar con esta pregunta que se va a plantearle al pueblo boliviano. Finalmente, en este tema de la reelección continua o discontinua, ayer la reacción de sus colegas legisladores del ala evista en la misma ciudad de Sucre fue que, vamos, no tenemos miedo, decía Gualberto Vega. No, Gualberto Arizpe, más bien, estoy confundiendo con este otro dirigente minero. Pero con la condición de que se incluya una cuarta pregunta, decía Arizpe, y esa cuarta pregunta tiene que decir si los bolivianos están de acuerdo o no con ampliar el mandato del presidente Luis Arce. Yo no entendí la pregunta, pero supongo de que se trata de que se va a permitir o no que el presidente Luis Arce vaya a la reelección. ¿Qué criterio tiene de esto, senador? No tiene que ser personal, ¿no? Si planteamos eso, obviamente pierde el sentido de un referéndum. Un referéndum no puede ser para una X persona. No, se trata de instituciones jurídicas, de mecanismos constitucionales, de la institucionalidad democrática, como son la periodicidad de mandato, elección continua, reelección continua, reelección discontinua o la no reelección. Son institutos que se van a preguntar. No se va a preguntar si están de acuerdo en ampliar el mandato o que se presente nuevamente a las elecciones o a las próximas elecciones el presidente Luis Arce Catacora, el vicepresidente David Choquehuanca o el expresidente Evo Morales o el ex vicepresidente Álvaro García Linera o el expresidente Carlos Mesa. No es para las personas, es para la institucionalidad, son para las políticas constitucionales, políticas públicas que hacen a la democracia, a las elecciones, a la periodicidad de mandato, a estas instituciones. No tiene que ser, pues, personal, no es personal. No se puede construir así políticas públicas personalizando los asuntos públicos. Perfecto, senador. Le agradecemos mucho, como siempre, la gentileza que tiene con nosotros. Estamos pendientes de lo que vaya a pasar en la Cámara de Senadores con este proyecto de ley para suprimir las elecciones primarias y ya lo vamos a estar convocando próximamente. Fuerte abrazo, senador. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto.